Hola amigos, estamos ante una de las noticias más escalofriantes del año. Y créanme que les digo la verdad. La justicia de los Estados Unidos acaba de condenar a 8 años de prisión a quien fuera el gerente de la morgue de la Escuela de Medicina de Harvard por un hecho macabro. Escuchen bien. Vendía partes de cadáveres a través de Facebook. ¿Vos tenés problemas por criticar al progresismo en Facebook? Bueno, él vendía trozos de cuerpos humanos. El condenado se llama Cedric Lodge, tiene 58 años de edad y durante al menos 4 años consecutivos robó cerebros, piel, manos, cabezas y rostros de cuerpos sin vida que habían sido legalmente donados a la Universidad de Harvard para la formación de médicos y la investigación científica. Y no estamos hablando de robos improvisados. Según la fiscalía, Lodge trasladaba los restos desde la morgue de la universidad en Boston hasta su vivienda en New Hampshire, donde los almacenaba y luego los vendía a coleccionistas y revendedores. Estilo este muchacho, ¿cómo se llamaba, no? Ed Gein. Las ofertas se publicaban en grupos privados de Facebook, los pagos se realizaban por PayPal, morbosamente escalofriante. Imagínense, ¿no? El que donó su cuerpo para la ciencia y termina así. Mientras tanto, su esposa Denise Lodge se encargaba de coordinar envíos, gestionar ventas y recibir dinero. El caso salió a la luz recién en 2023, cuando una investigación federal destapó una red de tráfico de restos humanos que operaba en varios estados del país. En total, se descubrió que más de 400 familias que habían confiado los cuerpos de sus seres queridos a Harvard fueron afectadas. Pero esta historia de terror no termina aquí, o mejor dicho, no comienza aquí, porque Harvard Medical School no es una institución cualquiera. Estamos hablando de el corazón del proyecto MK-Ultra, el programa clandestino de la CIA destinado a explorar el control mental en humanos, algo que hoy está haciendo muy bien también Elon Musk, ya con los chips de Neuralink, ¿no? La manipulación psicológica y la ruptura del yo en los años 50 y 60. La Escuela de Medicina de Harvard no queda al margen de esta historia. Forjada en los albores de la independencia norteamericana, fue sostenida durante el siglo XX por el dinero de la familia Rockefeller, una dinastía atravesada por proyectos eugenésicos, experimentación sobre poblaciones vulnerables, como por ejemplo los indigentes afroamericanos que fueron inoculados con sífilis contra su voluntad y sin su conocimiento, y sobre los cuales se estudió el progreso de la enfermedad con el gobierno estadounidense en el llamado experimento Tuskegee, pero también por una larga tradición silenciosa de tratar al cuerpo humano como un material científico y empresarial, en el caso de los Rockefeller, ¿no? Por esto el caso de Cedric Lodge no aparece en un vacío, hunde sus raíces en capas profundas de la historia estadounidense, en élites militares y financieras, en una cultura que permite que algo así ocurra y que pasen años sin que se descubra pese al espionaje masivo al cual está sometida toda la población. Así que Harvard, amigos, es la universidad de los 1000 secretos. Hace poco también tuvieron sus escándalos por albergar unos cuantos espías comunistas chinos. Quédate hasta el último minuto porque te voy a contar todos los misterios de este caso macabro y de la institución que le dio lugar. Por cierto, donde tienes que gastarte unos buenos cientos de miles de dólares para tener allí una carrera. Pero parece que no les alcanza. Corría 1782. Y en unos Estados Unidos recién nacidos se fundó la Escuela de Medicina de Harvard. En el Harvard Hall de Cambridge, las clases se dictaban en salas gélidas, donde el cuerpo humano era poco más que un misterio, apenas iluminado por velas. Entre libros y bisturíes, la misma pregunta atravesaba a los médicos del futuro. ¿Cómo se aprende a curar un cuerpo sin abrirlo? Y la respuesta era naturalmente morbosa, abriendo el cuerpo de los muertos. Durante el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, Harvard, como todas las escuelas médicas de Europa y América, vivió bajo una paradoja fundacional. La anatomía necesitaba cadáveres, la ley los prohibía. Así, en los márgenes de aquella ciudad respetable y cada vez más católica, comenzaron a circular cuerpos sin nombre, de pobres, de inmigrantes que habían muerto de frío en la calle, irlandeses por ejemplo, de presos, de gente no reclamada, los famosos NNs, y a menudo cadáveres robados, directamente sacados a pala y pico
del cementerio. De noche, las disecciones se realizaban a escondidas y al amanecer, los cementerios aparecían removidos, la tierra fresca aún húmeda, las lápidas torcidas y las familias que no tardaron en salir a protestar a las calles, organizando disturbios célebres en Cambridge ante las puertas de edificios públicos. A lo largo del siglo XIX, la Harvard Medical School se mudaría varias veces por Boston, buscando dónde asentarse, pero también lavarse la cara. Finalmente, en 1906 encontró su sitio, el área de Longwood al sur de la ciudad. Allí levantó su catedral, construida con el dinero, como casi todo en Harvard, de los Rockefeller, concretamente de la Rockefeller Foundation, ¿verdad? Con el ruido lejano del petróleo, el clan había entendido que quien controla la medicina controla el alma del pueblo. ¿A través de qué? De su cuerpo, de su vida, de su miedo a la muerte. Por ello financiaron laboratorios, cátedras, edificios y equipamiento, pero sobre todo impusieron la idea de que la medicina debía ser 100% científica, siempre experimental y siempre en el laboratorio. Así fue como en 1910 se publicó el informe Flexner, escrito desde las sombras por estos magnates neoyorquinos. Este informe barrió a todas las escuelas médicas consideradas no científicas y estandarizó el sistema de salud norteamericano. En otras palabras, Rockefeller definió qué era medicina legítima y qué no. Pero el saber, amigos, nunca es neutro, nunca lo es. O como diría Foucault, el saber es poder. Así, a comienzos del siglo XX, la Escuela de Medicina de Harvard se convirtió en uno de los centros intelectuales del movimiento eugenésico. Y en sus aulas, señores, en sus aulas se elaboraron teorías sobre la superioridad de los caucásicos, por supuesto pseudocientíficas, se defendió la esterilización forzada de los no caucásicos y de los pobres, e incluso la segregación racial como una suerte de política de salud pública. ¿Les suena de algo? Teorías que influyeron directamente en políticas públicas estadounidenses y que cruzaron el Atlántico para que décadas más tarde científicos nazis las citaran en Nuremberg como una inspiración estadounidense. Hitler respetaba mucho a Estados Unidos y a sus supremacistas blancos. Y el darwinismo social, amigos, también se vivía a puertas adentro de la institución. Durante mucho tiempo la presencia de estudiantes afroamericanos fue mínima y quienes lograban ingresar relataron que eran forzados una y otra vez a rendir los exámenes, pues los profesores les hacían la vida imposible. El siglo XX avanzó y con él avanzaron los excesos. De repente, los laboratorios de Harvard se llenaron de pacientes psiquiátricos sometidos a pruebas invasivas y, sobra decirlo, totalmente vejatorias e involuntarias. Recomiendo nuestro completo documental sobre los horrores de la psiquiatría. En realidad es un diálogo con un experto, con un neurocientífico, un médico, Andros Ora. También abundaban en la Escuela de Medicina de Harvard los reos, presos, reclusos, arrastrados, a veces con grilletes, en los tobillos y en las muñecas, que eran sometidos como conejillos de indias a experimentos crueles, algunos de los cuales emulaban, por ejemplo, a los de Joseph Mengele, el científico nazi que le pinchaba un ojo a un gemelo enfrente de otro para ver cómo reaccionaba. También mucha gente de color fue estudiada como animales de zoológico en celdas con una pared de vidrio transparente donde se los veía, por ejemplo, dormir y roncar desnudos. Lo más triste es que estas prácticas horrorosas no fueron ilegalizadas hasta 1979, cuando estalló el escándalo del experimento Tuskegee, donde literalmente se descubrió que cientos de hombres afroamericanos, mayormente homeless e indigentes, fueron inoculados con sífilis y al mismo tiempo se les entregó un placebo y no un verdadero tratamiento para observar la progresión de la enfermedad. Amigos, esta horrorosa historia nos lleva hasta el siglo XXI, nuestra era, cuando la Escuela de Medicina de Harvard encontró nuevos mecenas. Silicon Valley tenía a la Fundación Bill y Melinda Gates por un lado, no podían faltar, y a Chan Zuckerberg Initiative, del fundador de Facebook, por el otro, investigando biología celular, enfermedades infecciosas, salud global y nuevas vacunas. El caso es que hoy, el llamado Longwood Medical and Academic Area es un gigantesco ecosistema de hospitales, laboratorios y oficinas de investigación que trabajan día tras día, noche tras noche, las 365 jornadas del año, y donde una vez más el saber, la carne y la sangre se encuentran, como en un matadero. Pero mientras
Arriba los quirófanos brillan, las aulas y los papeles también, bueno, los ruidos habituales, sillas que se mueven, estudiantes que conversan en los pasillos, profesores que discuten con las puertas abiertas de sus despachos porque temen a la ola de demandas de acoso sexual. Pero abajo, en el silencioso y sórdido subsuelo del instituto, un hombre muy extraño hace sus labores. Un hombre que conocía como la palma de su mano aquellas mazmorras que huelen a acero frío, óxido rojizo y desinfectante. Un caballero cuya única tarea era custodiar a los muertos. Su nombre, Cedric Lodge. Sí, Cedric Lodge era el gerente del depósito de cadáveres de Harvard. Conocía cada detalle, a qué hora vibraban las cámaras frigoríficas, qué luces parpadeaban al final del turno, qué pasillos quedaban fuera del campo visual cuando el último empleado se iba. Cada noche, antes de retirarse, alguien le hacía la misma pregunta. ¿Todo en orden, Cedric? Sí, todo en orden. Pero no, amigos, las cosas no estaban en orden. Los cuerpos llegaban envueltos en falsas promesas. Padres, madres, abuelos, personas comunes que habían tomado una decisión final y bastante valiente: donar el cuerpo de un ser querido a la ciencia para que otros pudiesen salvar su vida. Cedric Lodge era un garante, un custodio de ese pacto sagrado, o al menos eso creían. Entre 2018 y 2020, Lodge lo rompió a pedazos. Y lo digo en sentido literal. Desmembraba los cuerpos, órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros, cabezas disecadas, piezas que, una vez utilizadas por el instituto, debían seguir un estricto protocolo, siendo cremadas individualmente y recibiendo su descanso final. Desde la morgue de Harvard, Lodge trasladaba los restos humanos hasta su casa en Goffstown, New Hampshire, donde los almacenaba en heladeras junto a sus propios alimentos. Después, el psicópata entraba a Facebook, convirtiendo la página en una auténtica vidriera clandestina. «Tengo algo especial», escribía en grupos privados. «¿Qué tan especial?», preguntaba un comentario. «Rostros bien conservados». Los compradores eran coleccionistas e intermediarios, personas que revendían o intercambiaban las piezas. Una comunidad discreta que llamaba a todo esto curiosidades. Su esposa Denise Lodge, de 65 años de edad, se encargaba de coordinar los envíos y de recibir los pagos a través de PayPal. En al menos una ocasión, Lodge cruzó una línea todavía más impensada, invitando a un comprador directamente a la morgue de Harvard. «Mira», le dijo, abriendo una cámara frigorífica, «elige lo que tú quieras». Y el hombre eligió 2 rostros disecados, una oferta por $600. Barato, ¿no? La cara de una persona. La universidad más prestigiosa de Estados Unidos se convirtió por un instante en un mercado clandestino soñado para Hannibal Lecter. Cuando la polémica estalló, los fiscales estimaron que durante al menos 4 años Cedric Lodge habría ganado entre $40 y $95.000. Más de 400 familias, cuyos seres queridos habían donado sus cuerpos inertes a Harvard, quedaron atrapadas en una pregunta desesperada. ¿Qué partes fueron robadas? ¿Dónde están ahora? ¿Huelga el rostro de mi madre como un póster en la habitación de un lunático? En el Tribunal Federal de Pensilvania, una mujer llamada Caitlin Barber habló en nombre de muchos. «Mi padre donó su cuerpo creyendo en la ciencia», dijo. «Hoy no sabemos qué parte de él existen ni dónde están. Nos han robado la paz». El juez Matthew Brand escuchó en silencio y luego le cedió la palabra a Lodge, quien se disculpó con sí mismo. «Sabía que estaba mal», dijo. «Siento un profundo arrepentimiento por el daño causado. Traicioné su confianza y, en retrospectiva, debería haber reconocido el impacto total de lo que estaba haciendo». Su esposa también pidió perdón, con las palabras: «Lo único que siento es vergüenza y arrepentimiento». Pero amigos, el arrepentimiento llegó tarde. El martes 16 de diciembre de 2025, el juez dictó 8 años de prisión para Cedric Lodge y 1 año de cárcel para Denise. Ambos deberán presentarse el 16 de enero. Y ahora bien, ¿cómo pudo pasar esto durante años en la Universidad de Harvard? ¿Cómo nadie vio nada? ¿Cómo nadie escuchó nada? ¿Cómo nadie preguntó nada? La respuesta incómoda es que en rigor ya había pasado antes. Sí, tal como lo oyen.
Durante la Guerra Fría, Harvard trabajó codo a codo con el gobierno en uno de los programas más oscuros de su historia, el MKUltra. Allí experimentaron con LSD, privación sensorial, electroshocks y técnicas de ruptura psicológica. Documentos desclasificados indican que altos funcionarios del gobierno conocían estas prácticas. Entre ellos Henry Kissinger, quien era profesor de Harvard y tenía una vacancia puesto que se desempeñaba como asesor de seguridad nacional, quien, según reconstrucciones históricas, presenció sesiones de interrogatorio químico con ácido lisérgico. Décadas después, Cedric Lodge no inaugura nada nuevo. Así lo revelan estas impactantes noticias. Las autoridades identificaron al menos 6 cómplices vinculados al entorno académico. Sí, Harvard no hizo nada por detener el robo sistemático de cadáveres, porque la propia institución estaba involucrada, o al menos muchos de sus empleados. Lo que nos lleva a pensar, amigos, es que el MKUltra no ha culminado realmente, sino que solo cambió de forma. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y a apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales o en nuestra tienda con adquisiciones a partir de $25 y muchísimas oportunidades. Todo esto en patreon.com/Nicolás Moraz. Hasta la próxima. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.